Hola, hoy te quiero hablar sobre los diferentes tipos de entrada en calor empleados en las clases de Choi Kwon-do. Eh, Como bien ustedes saben, las formas de entrar en calor son infinitas. No hay una única forma de hacerlo, pero a continuación te voy a presentar dos formas que son las más empleadas en nuestras clases. En una involucra la flexibilidad estática y en otra no. En la primera opción, donde involucramos la flexibilidad estática, en primer lugar realizamos ese tipo de ejercicios que consiste en hacer ejercicios de estiramiento y mantener la postura durante aproximadamente unos 30 segundos para inhibir el reflejo miotático que cuando nosotros queremos estirar, eh, ese reflejo se activa y envía una señal al sistema nervioso y a la médula espinal, y esta emite una respuesta tratando de contraer el músculo para que no se lesione. Por eso es que debemos mantener aproximadamente 30 segundos, porque cuanto más mantenemos en el tiempo, ese estímulo, ese reflejo comienza a inhibirse y permite el estiramiento del músculo. Luego realizamos ejercicios generales de entrada en calor, que tiene que ver con los ejercicios de movilidad articular. A continuación pasamos a los, como por ejemplo, perdón, las movilidades de tobillo, cintura, rodillas, hombros, cuello y demás. Luego pasamos a los ejercicios específicos de entrada en calor, que consisten en realizar técnicas como bloqueos, puños, patadas, combinaciones, pero en un rango reducido de movimiento, modificando los ángulos de ejecución y la dirección de los golpes para tratar de activar la mayor cantidad de músculos, articulaciones y demás del cuerpo, pero todo realizado de una manera suave y controlada al aire. Y por último, los ejercicios dinámicos de flexibilidad. Estos ejercicios dinámicos de flexibilidad tienen que ver con ejercicios de impulso, con rebote, ejercicios balísticos, por ejemplo, elevaciones de piernas hacia adelante, hacia los costados, hacia atrás, o aperturas de brazos, balanceos de brazos hacia adelante y hacia atrás, y demás. La entrada en calor sin flexibilidad estática consiste en primero realizar ejercicios generales de entrada en calor, es decir, lo de movilidad articular, luego los ejercicios activos de flexibilidad. Los ejercicios activos de flexibilidad son los mismos que los ejercicios estáticos que hablamos al comienzo de la charla, pero en vez de mantener aproximadamente 30 segundos, se mantiene en un corto periodo de tiempo, aproximadamente unos 5 segundos. Eh, entonces, en primer lugar, los ejercicios de movilidad articular y en segundo lugar, los ejercicios activos de flexibilidad. Este orden también puede ser invertido, primero los ejercicios activos y luego los ejercicios de movilidad articular. Luego pasamos a los ejercicios específicos de flexibilidad y los ejercicios dinámicos que ya ambos los explicamos anteriormente. ¿De qué va a depender utilizar una entrada en calor o la otra? Por lo general de dos aspectos. El primer aspecto podría ser el grupo con el cual trabajamos. Si el grupo es un grupo de iniciales, se suele trabajar la entrada en calor que hablamos al comienzo, y si el grupo es más avanzado, la segunda opción. También el tipo de entrada en calor va a depender del objetivo que tengamos en la clase. Por ejemplo, si el objetivo pasa más por el aspecto técnico, quizás convenga una entrada en calor con ejercicios estáticos, y si la clase pasa, cuyo objetivo principal está puesto en la fuerza, velocidad o potencia, convendrá más un tipo de entrada en calor sin flexibilidad estática, más bien con ejercicios activos de flexibilidad, porque este tipo de ejercicios son los que activan las fibras de contracción rápida. Como bien ustedes saben, en los músculos hay fibras de contracción lenta y fibras de contracción rápida, explicándolo de esa forma a grandes rasgos. Entonces, científicamente se ha demostrado que los ejercicios activos de flexibilidad estimulan más las fibras de contracción rápida. Lo importante es también tener en cuenta que no hay no es una o la otra, sino que ambas deben ser utilizadas en las clases, porque cuanto más variemos nuestros entrenamientos, será más entretenido, menos monótono para nuestros alumnos y eso va a generar también mayor adherencia a nuestras clases. Vamos a hablar ahora a continuación de la entrada en calor en la clase de los chicos. La entrada en calor en la clase de los chicos también podemos presentar dos opciones. No voy a explicar los ejercicios porque son los mismos que nombramos anteriormente, pero sí quiero hacer una salvedad. En el segundo cuadro pueden ver que figura ejercicios estáticos de flexibilidad. Acá hay un error en esta diapositiva, serían ejercicios activos de flexibilidad. La única salvedad que voy a hacer es explicar esto que figura acá, que es la pretarea. En este caso, la pretarea significa que cuando iniciamos la clase, comenzamos reuniendo a los infantiles y a los más chiquitos en una ronda para hacer tiempo a que lleguen el resto de los alumnos, pero eso ya es momento de la clase.
En ese momento de la clase podemos interactuar con ellos sobre diferentes temas. A veces son ellos los que cuentan cómo les está yendo en el colegio, en qué ayudan en la casa y demás, pero a veces ese momento también puede ser utilizado para bajar contenidos relacionados con el Choi Kwon-do. Por supuesto que la entrada en calor en los chicos es más corta, ya que los chicos no necesitan entrar en calor, ya que es muy difícil que se lesionen durante el entrenamiento porque los chicos tienen músculos que son más laxos con respecto a los grandes. Y además los chicos tienen necesidad de movimiento, de movimiento, por lo cual no recomendamos que este momento de la clase sea muy extenso, ni tampoco lento, monótono. Tiene que ser algo bien dinámico, bien entretenido y corto, para que los chicos no pierdan la atención. Entonces el primer momento de la clase es la entrada en calor. La entrada en calor la conocemos como la fase inicial. A continuación pasamos a la fase de desarrollo. La fase de desarrollo es el momento más importante, el momento central de la clase, donde trabajamos el resto de los componentes, como las técnicas básicas, la forma, los ejercicios ofensivos, los ejercicios de defensa, técnicas de corta distancia, ejercicios de fuerza y demás. Lo importante es ir rotando estos componentes para poder alcanzar todos los beneficios y objetivos que nos brinda el Choi Kwon Do. Pero además enseñarle a nuestros alumnos cómo deben trabajarlos para que estos puedan llevarlos a sus entrenamientos tanto en la clase, sino también fuera de la clase, es decir, brindarle las mayores herramientas posibles para que ellos entiendan cómo entrenar y por qué tienen que entrenar. Pasada la fase de desarrollo, que es el momento más extenso de la clase, llegamos así a la fase inicial o vuelta a la calma, que también cumple aspectos importantes dentro de la clase, como volver los parámetros fisiológicos a su estado de reposo, es decir, bajar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y que el aporte de sangre retorne hacia los otros órganos, para que también progresivamente el corazón vuelva a sus latidos de reposo, es decir, que nuestro corazón progresivamente vuelva a sus 60-80 latidos por minuto. También lo que buscamos es remocionar los productos de desechos metabólicos, que ya que el producto a medida que va avanzando la clase, sobre todo hacia el final de la clase, producto de los metabolismos que vamos trabajando, empieza a aumentar la acidez en nuestro cuerpo y eso deja al entrenado con una sensación de fatiga, de estrés, de cansancio, de fatiga residual. Y esa acidez va a ser removida y permitir que el cuerpo se pueda recuperar más rápido con diferentes ejercicios de estiramiento y de respiración profunda. Lo que buscamos también es bajar los niveles de excitación del sistema nervioso, lo cual es muy importante, sobre todo en la clase de los chicos, para que ellos no se vuelvan exaltados a su casa. En esta vuelta a la calma no solo podemos trabajar los ejercicios de flexibilidad o respiración o de movilidad, sino que también podemos trabajar sobre algún concepto, sobre alguna situación que haya surgido en la clase o aprovechar ese momento de reposo de los alumnos para aportar algunos contenidos. Entonces, volviendo al tema central de hoy, que era la entrada en calor, y que suele ser la parte que los alumnos o los entrenadores obvian más en las clases. No sé si tanto el entrenador, sino más bien los alumnos no ejecutan a veces correctamente su entrada en calor. Es nuestro deber hacerles entender el porqué y los beneficios de este momento. Resumiendo un poquito lo anterior, antes de pasar a esta explicación, recordemos entonces que la entrada en calor va a llevar un 20% del tiempo de clase, la fase de desarrollo un 60% y la fase final un 10% aproximadamente del tiempo de la clase, recordando no omitir ninguna de estas tres partes, ya que cada una le va a dar lugar a la siguiente y cada una es importante porque va a brindar diferentes beneficios. En cuanto al tema central de hoy, que era la entrada en calor, la entrada en calor prepara a nuestro cuerpo progresivamente para el ejercicio más intenso que lo normal, logrando así una adaptación del corazón, de la circulación de la sangre, de los pulmones, músculos y tendones, como así también del sistema nervioso. Las dos razones más importantes de entrar en calor son disminuir el riesgo de lesión y aumentar el rendimiento físico, ya que los músculos cuando están calientes trabajan con mayor eficiencia, por lo que un buen calentamiento va a producir tres efectos en nuestro cuerpo, que son efectos fisiológicos, mecánicos y psicológicos. En cuanto a los efectos fisiológicos,
nos referimos a que el cuerpo necesita un tiempo para cambiar su estado de reposo y alcanzar así un punto en el cual es capaz de alcanzar su máximo rendimiento. Si se inicia un ejercicio vigoroso y luego está en reposo, la frecuencia cardíaca va a aumentar rápidamente en vez de en forma gradual, por lo cual los latidos del corazón pueden hacerse irregulares en vez de en forma rítmica, acompasada. Esto puede ser serio en personas mayores o en las personas menos activas o que padecen factores de riesgo cardiovasculares. Cuando los músculos están relajados, reciben un 15% del total de sangre de nuestro cuerpo y el resto va a los otros órganos. Al hacer un ejercicio fuerte, los músculos necesitan más energía, de forma que sus necesidades de sangre van a aumentar al 80% del total, por lo cual se necesita un tiempo para reconducir esa sangre abriendo algunos vasos sanguíneos y cerrando otros. De lo contrario, los músculos no trabajarán con total eficacia. En cuanto a los efectos mecánicos que produce la entrada en calor, tiene que ver con que estos efectos van a producir como resultado directo, se van a producir como resultado directo del calentamiento de los músculos. Las reacciones químicas que producen la energía y eliminan los desechos metabólicos del músculo se van a acelerar con el calor. Los impulsos nerviosos van a viajar a mayor velocidad cuando los músculos, cuando los nervios, perdón, están calientes, disminuyendo así el riesgo de lesión. En cuanto a los efectos psicológicos del entrenamiento, tiene que ver con que la persona también necesita un tiempo para poner su cabeza en esta nueva actividad que va a empezar a realizar, ya que muchas veces los alumnos vienen con sus problemas de casa o del trabajo o del estudio y como dije, se necesita un tiempo para cambiar de alguna manera el chip. Es decir, que la entrada en calor nos predispone a la persona a tener un mejor entrenamiento y además importante tener en cuenta que los ejercicios de flexibilidad van a ayudar a relajar la mente y a eliminar el estrés siempre y cuando lo hagamos también con una atención plena, es decir, poner nuestra atención, nuestra concentración en lo que estamos haciendo en este momento, en el ahora, porque los beneficios que nos da esa actividad, ese ejercicio que estamos realizando en ese momento, si nuestra atención está puesta en eso, en los músculos que estamos estirando, en la sensación y demás, los beneficios de eso se van a multiplicar. Espero que esta charla haya sido de interés, que se haya entendido, que le sume nuevas herramientas o conceptos para sus clases y bueno, como siempre, muchas gracias por su atención.